¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y las 10 jugadas acertamos 8. Es decir, tuvimos un 80% de efectividad. Nos fue bien, seguimos manteniendo el promedio. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR. Abres el enlace, te registras e ingresas el código promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de noviembre. Empecemos con la Serie de Brasil o Brasileirao, el encuentro entre Flamengo versus el Atlético Mineiro. Veamos si hay bajas. Flamengo tiene 2 bajas y el Atlético Mineiro tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Flamengo viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo marca un gol. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Atlético Mineiro también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, tercera victoria para Flamengo, una victoria para el Atlético Mineiro y segunda victoria para el Atlético Mineiro, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va a Flamengo jugando como local, y Flamengo jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Flamengo juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 2 con 63 puntos y el Atlético Mineiro en la posición 4 con 60 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Flamengo y un 43% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro entre Coritiba versus el Botafogo. Veamos si hay bajas. Coritiba tiene una baja y Botafogo tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Coritiba de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir, Coritiba no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Botafogo no viene jugando bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Botafogo, segunda victoria para Botafogo, una victoria para Coritiba, tercera victoria para Botafogo y cuarta victoria para Botafogo, es decir que Botafogo es el favorito. Veamos cómo le va a Coritiba jugando como local, y Coritiba jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Coritiba no juega bien como local. Y Botafogo como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Botafogo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y Botafogo está en la posición 3 con 62 puntos y Coritiba está penúltimo en la posición 19 en zona de descenso con 29 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Coritiba y un 62% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es: gana Botafogo, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro de Palmeiras versus el América Minas Gerais. Veamos si hay bajas. Palmeiras tiene 3 bajas y el América Minas Gerais tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Toma en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas,
Y en las estadísticas, a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Palmeiras viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el América Minas Gerais de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el América Minas Gerais no juega bien. 3 derrotas, 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras, una victoria para América Minas Gerais y cuarta victoria para Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va Palmeiras jugando como local, y Palmeiras jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. Y el América Minas Gerais como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el América Minas Gerais no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones de Palmeiras está primero en la posición 1 con 63 puntos. Y el América Minas Gerais está último en la posición 20, ya descendido con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Palmeiras y un 12% a que gana el América Minas Gerais. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Palmeiras y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro entre el Galatasaray versus el Manchester United. Veamos si hay bajas. El Galatasaray no tiene ninguna baja y el Manchester United tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bajas, más de casi un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Galatasaray viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Manchester United viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Galatasaray, una victoria para el Manchester United, segunda victoria para Galatasaray, segunda victoria para el Manchester United y tercera victoria para el Manchester United, es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos cómo le va al Galatasaray jugando como local. Y Galatasaray jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Manchester United como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Manchester United juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Nos vamos en su grupo, y en su grupo Galatasaray está en la posición 3 o 4 puntos y el Manchester United en la posición 4, último con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Galatasaray y un 30% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Sevilla versus el PSV. Veamos si hay bajas. Sevilla tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo. Y el PSV tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que Sevilla no viene jugando bien. Y el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que el PSV viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el PSV y una victoria para Sevilla, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Sevilla jugando como local. Y Sevilla jugando como local tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que Sevilla juega irregular como local, pero vemos a como mínimo marca un gol. Y el PSV como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el PSV juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos en la tabla de posiciones de su grupo, y en su grupo el PSV está en la posición 2 con 5 puntos y Sevilla en la posición 4, último con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Sevilla y un 30% a que gana PSV.
El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Arsenal versus el Lens. Veamos si hay bajas. Arsenal tiene 4 bajas y Lens también tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Arsenal viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Lens de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Lens también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Lens, un empate, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para Arsenal y segunda victoria para Lens. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Arsenal jugando como local. Y Arsenal jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Arsenal juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Lens como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Lens juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Arsenal está en la posición 1 con 9 puntos y Lens en la posición 3 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Arsenal y un 7% a que gana Lens. El pronóstico para este encuentro es gana Arsenal, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Bayern de Múnich o Bayern de Múnich versus el Copenhague. Veamos si hay bajas. El Bayern de Múnich tiene 4 bajas y el Copenhague tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es que el Bayern de Múnich viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir, Copenhague también viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cuál va el Bayern de Múnich jugando como local. El Bayern de Múnich jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega bien como local y como mínimo marca 2 goles. Copenhague como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir, Copenhague juega irregular como visitante. Veamos cuál va en su grupo. Y en su grupo Bayern de Múnich está en la posición 1 con 12 puntos y Copenhague en la posición 2 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 75% a que gana Bayern de Múnich y un 8% a que gana Copenhague. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble. Es decir que gana el Bayern de Múnich y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Benfica versus el Inter. Veamos si hay bajas. Benfica tiene 3 bajas, Inter también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Benfica vino jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Inter vino jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Inter, un empate, segunda victoria para Inter, una victoria para Benfica y tercer empate. Es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va a Benfica jugando como local. Y Benfica jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Benfica juega bien como local. Inter como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Inter juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Inter está en la posición 2 con 10 puntos. Y Benfica en la posición 4, último con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Benfica y un 44% a que gana Inter. El pronóstico para este encuentro es gana Inter, gana la visita.
Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Real Madrid versus el Napoli. Veamos si hay bajas. Y Real Madrid tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, va a ser la mitad de equipo. Y el Napoli tiene 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Real Madrid viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Napoli viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, un empate y cuarta victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cuál va el Real Madrid jugando como local. Y Real Madrid jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Real Madrid juega bien como local. Y Napoli como visitante tiene 5 victorias de 5, juega muy bien el Napoli como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones de su grupo, Real Madrid está en la posición 1 con 12 puntos y Napoli en la posición 2 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Real Madrid y un 21% a que gana Napoli. El pronóstico para este encuentro es: gana Real Madrid, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la Real Sociedad versus el Salzburgo. Veamos si hay bajas. La Real Sociedad tiene 2 bajas y el Salzburgo tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bajas, casi un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Real Sociedad viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Salzburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Salzburgo viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para la Real Sociedad, una victoria para el Salzburgo, un empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Real Sociedad jugando como local. Y Real Sociedad jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Real Sociedad juega bien como local. Y Salzburgo como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas. Perdón, 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Salzburgo juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo, Real Sociedad está en la posición 1 con 10 puntos y Salzburgo en la posición 3 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana la Real Sociedad y un 33% a que gana el Salzburgo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.